Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor y, bueno, siempre, cada día domingo, tenemos también la oportunidad de dar un saludo especial a quienes nos ven a través de nuestra página en internet, en transmisión directa, en www.iglesiacristianalaserena.cl. El día de hoy, hermanos, hermanas, vamos a continuar con nuestro estudio que ya vamos a enterar los 2 meses, de este estudio cuyo título en lo macro es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El evento más importante que le queda por vivir a la iglesia cristiana, a nosotros, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Entender este tiempo a la luz de la Escritura es entender también que ese evento se encuentra cada día mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, es menester que la iglesia esté preparada para ese momento y no sea sorprendida, aun cuando la Escritura dice, ¿no es cierto?, que la venida del Señor Jesucristo por su iglesia será un evento introspectivo, donde no existe necesariamente una señal específica, sino que existe básicamente situaciones más bien de carácter geopolítico y climáticas que señales efectivamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista doctrinal. En lo que se refiere a la doctrina, vamos a encontrar ciertamente una tendencia muy marcada hacia la apostasía y por supuesto también hacia lo que es la falsedad dentro de lo que se conoce como la predicación del Evangelio. Es un tiempo difícil porque además es un tiempo muy cómodo para nosotros. Es un tiempo muy cómodo para nosotros y no es que yo quisiera tener mucha incomodidad, porque pertenezco a esta generación también, sino que digo que es difícil por el hecho de que nosotros tenemos una tendencia a acomodarnos muy rápidamente y a dejar de lado aquellas cosas que de alguna manera suscitan una inquietud en nuestra vida. Y es más fácil confundirnos entre las supuestas promesas que la doctrina falsa entrega y de alguna manera hacerlas encajar en nuestra realidad y nuestro deseo de realidad que también tenemos. Entonces somos una cultura básicamente todos nosotros, insertos y somos, a no dudarlo, algunos más, otros menos, pero todos estamos empapados por el materialismo y una serie de cosas que en definitiva marcan nuestra generación y de la cual permanentemente tenemos que nosotros sacudirnos, porque es una realidad que nos comienza a envolver e inevitablemente nos aleja del pensamiento de aquello que realmente estamos y debemos esperar, que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos esforzado a lo largo de estos sermones de ya prácticamente 2 meses por establecer parámetros bíblicos que expliquen claramente el hecho de que, por ejemplo, hay un rapto o un arrebatamiento, que la palabra arrebatamiento, que la palabra rapto es una palabra que está en la Escritura, la enseñanza está en la Escritura, ejemplos hay en la Escritura, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando existe una doctrina o un movimiento falso dentro de la iglesia y que se gesta hace algunas décadas atrás nomás, tratando de cuestionar este evento, ciertamente nos encontramos frente a una concepción más bien filosófica, pero no escritural. Y desgraciadamente están cayendo dentro de lo que la carta de Pedro dice, ¿no es cierto?, que pertenecen al grupo de los burladores. Increíblemente, una de las cosas que veíamos con mucha sorpresa es que el mundo secular, el mundo inconverso, está hablando de este evento, por supuesto con distorsiones al respecto, pero lo está tomando en cuenta en distintos medios, sobre todo el carácter televisivo, ¿no es cierto?, en el cual encontramos esto con una concepción sensacionalista, pero efectivamente el mundo está hablando de esto, el mundo está oliendo que algo va a pasar. Y tenemos por otro lado la ceguera de la iglesia, en general estoy diciendo, que todavía está pensando en tiempos mejores. No es que quiera yo que haya tiempos peores, pero no puedo ir contra la Escritura. Esto es como cuando les comentaba yo en alguna oportunidad que hay personas que se reúnen, ¿no es cierto? Y no voy a juzgar el corazón,
lo hacen con la mejor intención y estaban orando o se reunían a orar para que el anticristo no apareciera. Y la verdad que eso no está sujeto ni a tu oración ni a la mía. Va a aparecer. Dios ha trazado un plan y lo va a cumplir. No importa cuántas oraciones hagamos nosotros o hagan estas personas para que no ocurra. De la misma manera, la situación empeorando en el tiempo, ¿no es cierto?, es una realidad que la misma Escritura nos dice. Estos son, como se dice, en alguna manera, porque de todas formas también serán de mayor cuantía en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, en alguna manera son solamente avisos de lo que se viene, que va a ser muchísimo peor. Y por supuesto que esta es una visión sumamente pesimista para el mundo, no para los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no estamos esperando el anticristo, los hijos de Dios estamos esperando a Cristo por nosotros. Nosotros no estamos esperando la tribulación, nosotros estamos esperando las bodas del Cordero. Nosotros no tendremos un juicio de carácter punitivo, sino que tendremos un examen en lo que es el tribunal de Cristo, pero no para condenación. Entonces, todos estos eventos que han sido además, la tónica de los cientos de hermanos a lo largo de los siglos que han vivido y vivieron con esta esperanza, comenzando desde el mismísimo apóstol Pablo en adelante, se encuentra hoy día, ¿no es cierto?, que esta suerte de filosofía que se introduce en la iglesia, este humanismo destructivo, quiere eliminar conceptos, ¿no es cierto?, que son vitales para el crecimiento y la formación y la esperanza de un cristiano, como por ejemplo el arrebatamiento de la iglesia. Comprobamos, ¿no es cierto?, que el arrebatamiento es por lo menos una alabanza de la iglesia. El arrebatamiento es, sí, porque si era de Jesús Adrián Romero, que ya no, al tiro la tarjeta roja. Bueno, entonces son eventos que efectivamente marcan el regreso de nuestro Señor Jesucristo y que, como decía, están básicamente enfocados en dos pueblos, uno que es la iglesia y otro que es Israel. Entonces, el arrebatamiento es una palabra bíblica y además es una enseñanza y una doctrina importantísima en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay argumentos bíblicos para desecharla, por el contrario. Lo segundo es que también como iglesia hemos aprendido un poco más acerca de la importancia de Israel dentro del escenario, tanto del plan profético de Dios, como de lo que es esta semana 70, que hablamos, ¿no es cierto?, y que está fundamentada en la profecía que recibió el profeta Daniel, por allá por el 500 y tantos antes de Cristo, ¿no es cierto?, y que hace alusión específicamente a dos cosas, al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Todo lo demás queda fuera. Recuerden que en ese tiempo no había atisbos de la existencia de la iglesia. La iglesia es una entidad, es el cuerpo de Cristo que nace a la luz en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Por lo tanto, todo lo que enseña el libro de Daniel, todo lo que enseña el Antiguo Testamento, tiene, por supuesto, un cumplimiento específico en la nación de Israel. Obviamente, nosotros podemos usar aspectos aplicativos de lo que nos está enseñando la Escritura en el Antiguo Testamento, pero no podemos sacarla del contexto, tanto del contexto inmediato como del contexto futuro que ahí mismo se plantea. Entonces, todos estos son eventos que son importantes porque la actitud antisemita del cristianismo actual, en gran medida, hace que efectivamente se saque a la nación de Israel de todo evento escritural. Incluso algunos ya dicen que la semana 70 ocurrió con la destrucción del templo de Jerusalén, aquello que profetizó el Señor Jesucristo en Mateo 24, y efectivamente hubo una destrucción, pero no es a lo que se está refiriendo efectivamente la abominación desoladora y todo lo que Daniel nos entrega. Por lo demás, también aprendimos que Daniel capítulo 9 y específicamente el versículo 27, Mateo capítulos 24 y 25 y Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el 19 son el mismo evento que se va amplificando, Eso también es importante porque es necesario que nosotros, nos dice la Escritura, nos alentemos con estas palabras. Entonces, además, ¿no es cierto?, también nosotros estuvimos revisando
gran parte de lo que la Escritura nos dice acerca de las razones por las cuales la iglesia no pasará esa gran tribulación. Y la verdad que la enseñanza es tan abundante, es tan contundente, que es difícil o no es fácil, por decirlo de otra forma, realizar un resumen al respecto, y por eso es que hemos tomado prácticamente 2 meses en esto, y sin duda alguna va a quedar mucha cosa afuera. Sin embargo, creo y espero en el Señor, y es mi esperanza también, que con lo que hemos revisado, también nosotros tengamos una visión mucho más clara de este evento que es el rapto de la iglesia, de la segunda venida del Señor Jesucristo, que la próxima semana que terminamos esta serie de estudios, vamos a hacer un resumen, pero a explicar y a enfocarnos específicamente en esa semana 70 y qué ocurre con la iglesia en ese periodo, porque tenemos una claridad qué es lo que ocurre con Israel, pero qué pasa con la iglesia y por qué no pueden coexistir ambos en el mismo tiempo. Están viviendo situaciones completamente distintas, completamente distintas. Vamos a ir a Jeremías 37, capítulo 30, versículo 7, que fue lo que terminamos la semana pasada, el propósito de esta gran tribulación. También vimos de dónde salía esta semana 70 de la profecía de Daniel, dije, ¿no es cierto? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y hay un periodo de 49 semanas de años. Recuerde que los israelitas tienen el concepto Shabúa, que significa 7. Tenían un Shabúa de semana, que terminaba con el día de reposo, el Shabúa del descanso de la tierra, que al 7º año se le daba descanso de la tierra, y el Shabúa de las 49 años, que culminaba con el año del jubileo, el 7x7, ¿ya? Entonces, aquí se está refiriendo en el contexto a semanas o a Shabúas de años. 490 años están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, y esos son 490 años. Examinamos que hubieron los primeros 49 años para la reconstrucción del templo, guiado principalmente por Nehemías, Esdras. Posteriormente dice que hay 62 semanas más, o 62 por 7, ¿no es cierto?, que culmina con la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Nos damos también cuenta a la luz de la Escritura en Daniel que la crucifixión de Jesús es posterior al final de esa 69 semanas, 62 más 7, y que queda una semana que todavía no se ha vivido y que se encuentra en el futuro muy cercano para nosotros. Y esa semana 70 es la culminación del plan de Dios para la nación de Israel antes de, ¿no es cierto?, el reino milenial. Jeremías 37 nos dice claramente: «Ah, cuán grande es aquel día», con una expresión, ¿no es cierto?, de asombro. «Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado». Hay un tiempo de angustia para Jacob, que es justamente este periodo de 7 años que el Señor Jesucristo en Mateo 24 le denomina la gran tribulación, como nunca la ha habido ni la habrá. Esto también es importante porque la iglesia a lo largo de los siglos ha sufrido tribulaciones, las sufre hoy nuestros hermanos, sobre todo en el Oriente o en los países musulmanes. Como dije la semana pasada, nosotros aquí a los musulmanes les regalamos gaviota y allá les cortan la cabeza a nuestros hermanos. Entonces, la realidad para ellos es terrible. Pero no se está refiriendo a la gran tribulación, que es un evento específico, tal como dice y agrega que hay muchos anticristos a lo largo del tiempo, y el espíritu satánico del anticristo ha estado en numerosas personas a lo largo de la historia, pero hay un personaje, que va a concitar la totalidad de ese espíritu, que es justamente la figura del anticristo, que hace su aparición en escena y su función durante todo este periodo de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, el propósito de esos 7 años es para purificar a la nación de Israel. Recuerde que Dios va, como dice en el libro de Romanos, a salvar a la totalidad del Israel que en ese momento se encuentre, que va a ser sin duda alguna el remanente fiel que se convertirá al Mesías cuando el velo sea sacado de sus ojos, ¿no es cierto?, y reconozcan que a quien recibieron como Mesías no era otra persona que el mismísimo anticristo.
Va a haber conversión, el anticristo lo más que va a querer es destruir completamente a la nación de Israel, barrer con los judíos de la tierra, y eso, por supuesto, con el propósito de que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga al final de ese periodo, no pudiese reinar sobre la nación de Israel. Si no hay nación de Israel, entonces no hay reino milenial. Si no hay reino milenial, no hay restitución del tabernáculo de David y todo lo que hemos ido viendo. Ese mismo capítulo 30, pero el versículo 11, que es el segundo aspecto del propósito de esta gran tribulación. El primero es la purificación de Israel, ¿no es cierto? Y les corresponde solamente a ellos. Por supuesto que en ese tiempo, lo vamos a ver la próxima semana también, van a haber creyentes gentiles. Recuerden que la mayor obra evangelística de la historia de la humanidad se va a efectuar en ese entonces. 144,000 siervos de Dios israelitas de las distintas 12 tribus que no van a ser testigos de Jehová bajo ningún punto de vista, sino que claramente la Escritura dice de la tribu de Leví, de la tribu, y los nombres específicamente, ellos saldrán por todo el planeta predicando el Evangelio del Reino. Si le parece extraordinario, recuerde usted que el apóstol Pablo, un solo hombre con recursos infinitamente más limitados que los que tenemos nosotros, fue usado por Dios de tal manera que es el evangelista más grande de la historia de la iglesia. Entonces, piense 144,000 con esa capacidad y con ese poder delegado de Dios para poder evangelizar. Y además, en el Israel mismo van a haber dos testigos que son Moisés y Elías, que van a estar en las inmediaciones del templo predicando específicamente a los judíos. Por lo tanto, la cobertura evangelística va a ser gigantesca. Por lo tanto, van a haber millones de personas que se conviertan al Señor en aquel entonces, que son los santos de la tribulación que aparecen posteriormente, ¿no es cierto?, hablando y diciendo y clamando al Señor para que haga justicia, y se les dan vestiduras blancas. Ellos se encuentran a los pies del trono. Todo eso, hermano, lo hemos visto. No me abras esos ojos. Lo hemos visto. Entonces, repase, con toda humildad le digo, si no está muy enchufado, están los estudios en la web, está mi oficina para que pregunte, pero el propósito es que nosotros estemos preparados para ese momento. Que no te sorprenda, que no me sorprenda, y quiera Dios que cuando el Señor saque a su iglesia, todos los que estamos aquí, queden todos los asientos vacíos. Ese es el deseo. Ese es el deseo de mi corazón, y esa es la razón por la cual estamos estudiando esto. No podemos nosotros prometer a la iglesia paz y prosperidad, porque no va a ocurrir eso. No va a ocurrir eso. Lo que va a ocurrir es el rapto y va a comenzar la peor época. Junta todas las épocas terribles de la historia humana y se van a concentrar en 7 años. Eso es lo que va a pasar. Ese es el futuro de la humanidad. Ese es el futuro de la humanidad. Por lo tanto, nosotros, por eso es que también dice la Escritura del rapto, que es nuestra esperanza, porque somos sacados y después venimos con Él. Nuestra esperanza no es la tribulación, nuestra esperanza es el rapto. Y no con un deseo de escapar de nuestras responsabilidades, sino con la gratitud a Dios que nos ha limpiado en la persona de Jesucristo por su sangre y nos libra de la ira venidera. Entonces en el versículo 11 dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. El siguiente propósito, si ustedes se dan cuenta, ahí están los dos, el propósito de juzgar y destruir a las naciones antisemitas y, por supuesto, disciplinar a la nación de Israel. No la va a dejar sin disciplina. Misma situación que ocurre con la iglesia. Dice, al que ama, Dios disciplina. Entonces, Él ama a Israel, lo va a disciplinar, no lo va a destruir, lo va a disciplinar. La tribulación es disciplina para Israel, es purificación para Israel, pero también es juicio para todas aquellas naciones que, ¿no es cierto?, han obrado en contra de Israel. No se olviden que la promesa abrámica está todavía en pie, que dice que bendeciré a los que te bendigan. Esa promesa no tiene techo en el tiempo, no está hablando de un periodo específico de tiempo, es una promesa a largo plazo, a corto plazo, bendeciré a los que te bendigan en cualquier tiempo, en cualquier época. Hoy día lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es una permanente hostilidad hacia Israel y una permanente posición
antisemita, incluso dentro de los círculos cristianos. Por lo tanto, nuestro deber no es ponernos del lado que no corresponde, sino que colocarnos del lado de Dios. Por supuesto que el gobierno político de Israel, que es un gobierno ateo, nosotros no estamos hablando de la política de Israel, no estamos hablando de las guerras de Israel, estamos hablando de la nación, que en este momento está tan ciega como cualquier mundano sin Dios. Y tiene que estar así porque Dios así lo ha dispuesto. Porque falta este periodo de disciplina que es justamente la gran tribulación. Donde ellos cuando se den cuenta, cuando el Señor saque el velo, ellos van a decir que van a llorar como se llora un hijo primogénito. Y mirarán al que traspasaron, que es al Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de la tribulación no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia ha sido purificada por la sangre de Cristo. La iglesia ha sido reconciliada con Cristo. La iglesia ha sido denominada también por el mismo Señor Jesucristo la novia, que va a ser desposada un día en las bodas del Cordero. Entonces, en Amós 9, Nueve, 11. Después de todo esto hay una promesa para la nación de Israel que no tiene que ver con nosotros. Amós 9:11. Toda esta porción del capítulo 9 de Amós es una profecía que tiene cumplimientos en parte y otros no los ha cumplido. Recuerden que era la característica de las profecías que el Señor le daba a los verdaderos profetas, a los verdaderos oráculos de Dios en el pasado, que terminaron con Juan el Bautista, y no todos esos chantas que aparecen hoy diciendo cosas que la Escritura no dice y prometiendo cosas que no pueden sostener. La promesa acá era para la nación de Israel, dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Eso va a tener un cumplimiento, no, todavía no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque para que se levante el tabernáculo de David tiene que estar en pie otra vez el templo. Por eso es que no podía ser el año 70, porque esta profecía no se ha cumplido. Y va de la mano justamente con el levantamiento del tercer templo en Israel. Saltamos al versículo 14. Para que vean ustedes, después del año 70 comenzó un periodo llamado en la historia la diáspora de los judíos, que fue la dispersión de todos los judíos que sobrevivieron al terror de la destrucción de Jerusalén por parte del general Tito, que comenzó el año 70, pero culminó el año 74. Y ellos son entonces dispersos por todo el mundo y se pierde el concepto de nación. Israel no fue nación. Por eso es también muy entendible que los hermanos que vivieron este periodo en que Israel no era nación no tuvieran un entendimiento pleno de todos los pasajes que hoy día, o con los cuales hoy día nosotros podemos verlos a la luz de la realidad que Israel se ha vuelto a constituir en nación. Pero dice el versículo 14: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Eso comenzó a tener un cumplimiento a partir del año 1948, antes, por supuesto, con la inmigración la emigración de los distintos países, principalmente europeos, a la tierra de Israel. Ezequiel 11, 17. Ezequiel 11, 17. Di por tanto, así
ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Cumplimiento, año 1948, actualidad, hoy. Recibí yo una información que ustedes seguramente la han visto, pero a lo mejor no le han prestado tanta atención, y es una invitación también a que tú veas lo que ocurre, no con la moda ni la alfombra roja, verde, fucsia, sino que qué está pasando en el Medio Oriente, qué está pasando en Europa. La tercera colonia más grande de judíos en el planeta es la colonia, o era la colonia francesa. Primero, por supuesto, Israel, segundo, los Estados Unidos, tercero, Francia. Hoy día hay un éxodo masivo, gigantesco, de judíos franceses hacia la tierra de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu, está dispuesto a recibir a todos los judíos del mundo. Por supuesto que el gobierno francés está absolutamente en shock. ¿Por qué? Porque se le va gran parte de su economía, gran parte de sus recursos, gran parte de lo que en definitiva le dio también el desarrollo a esa nación. No crean que fue la Revolución Francesa, estudien bien la historia. Los judíos fueron los que levantaron la economía francesa, así como la de muchos países, independiente de la usura, todo lo que ustedes quieran. Pero ahí está, porque son rebeldes. Los Estados Unidos pasa lo mismo. Entonces, hoy día esa realidad está ante nuestros ojos, porque los judíos del mundo se están dando cuenta, y este es el último grupo. El primer grupo es los que no tenían nada. El primer grupo fueron los que salieron de la Segunda Guerra Mundial, los que sobrevivieron y comenzaron el Estado de Israel. Después hay un grupo de aquellos que fueron a buscar oportunidades a Israel, sobre todo judíos de esta parte del mundo, tanto mexicanos y principalmente mexicanos y argentinos, una cantidad inmensa, que fueron a hacer su servicio militar, y dadas las condiciones económicas de los países donde se encuentran y la falta de oportunidades, Israel les abría sus manos, ¿no es cierto?, o sus brazos de par en par. Y ahora tenemos el último grupo, que es el más difícil de todos, que es el grupo que tiene el poder económico. ¿Por qué? Porque ellos tienen que renunciar a muchas cosas. El que entró en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial tenía todo que ganar, nada que perder. El que se va por una oportunidad tiene todo que ganar, nada que perder. Pero este grupo al que está hoy llamando Dios por medio de esta persecución, ¿no es cierto?, es el grupo más difícil, y ya se están movilizando en masas gigantescas, volviendo a la tierra de Israel. Eso está ocurriendo ante nuestros ojos, y eso es parte importantísima del cumplimiento, no solamente de estos dos pasajes que hemos leído, sino que de más de 40 pasajes en la Escritura, en el Antiguo Testamento, del regreso de los judíos a la tierra de Israel. Entonces, eso es, hermanos, la actualidad, y eso es lo que, por cierto, nuestros hermanos del siglo pasado, del siglo antepasado, el siglo XIX, por ejemplo, y todos los siglos anteriores, no podían visualizar qué ocurriría, no sabían cómo hacer encajar toda esta profecía dentro de un contexto en que ya ni siquiera existía Israel. Por lo tanto, para ellos solamente era una esperanza, Entonces, esa realidad está ocurriendo ante nuestros ojos, y es parte de este proceso justamente de reagrupar a la nación de Israel poblacionalmente, de manera tal que comience entonces el evento de que Israel se va a fortalecer, y eso también va a generar una mayor animadversión sobre la nación de Israel propiamente tal, porque el israelita o el judío hoy día cree que va a tener seguridad en Israel, y no la va a tener tampoco, porque obviamente la persecución que recibe en los países europeos es todavía de carácter esporádica y más bien terrorista. Pero van a llegar a Israel y se van a dar cuenta que la situación es igual o en muchos casos peor, aun cuando hoy día, ¿no es cierto?, la seguridad en Israel es mayor que en cualquier parte del mundo, Entonces, esa promesa de restauración que es para Israel va trayendo poco a poco el futuro cumplimiento de esta semana 70, donde la iglesia no va a estar. Romanos 8, 28 al 33. La iglesia no pasa este tiempo. Yo quiero, a la luz de este pequeño resumen que hemos hecho también y algunas cosas que hemos agregado, que quede bien plantado en tu mente el hecho de que
esta semana 70 es un tiempo para la nación de Israel, no para la iglesia. No para la iglesia. La iglesia como período, como época, como economía, como dispensación, y por favor, si ocupo la palabra dispensación, no significa que soy dispensacionalista. O si hablo de la elección, no soy calvinista. Está en la Escritura. Es un periodo de tiempo que finaliza específicamente con la salida de la iglesia. Se acaba el periodo de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo va a operar de otra manera. De otra manera. Romanos 8:1 primero. Estoy estrenando esta Biblia, así que es con letra grande. Me tengo que acostumbrar a los... El Romanos 1 lo tenía acá antes, no lo tengo acá. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna, ¿qué cosa? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo te pregunto, ¿tú estás en Cristo Jesús? Si la respuesta es amén, ¿no es cierto? Entonces ninguna condenación hay para ti. Por lo tanto, la iglesia no puede pasar la tribulación porque la tribulación tiene una dosis altísima de condenación, de disciplina. Entonces, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El mismo capítulo 8, el versículo 28 al 33 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué cosa? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La justificación del Señor implica el hecho de que nosotros somos presentados limpios y sin mancha delante de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es presentada desde ya en el cielo como la esposa vestida de lino fino, sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga. No necesita pasar por la tribulación, porque la tribulación implicaría el hecho entonces de que Dios no nos justificó por completo y todavía nos tiene que pegar una purificada más tipo purgatorio. No es así. Ya somos justificados. Perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Por eso es que dice Primera de Tesalonicenses, animaos unos a otros con esto. ¿Te imaginas que estuviéramos esperando la tribulación? Anímate que viene la tribulación, va a aparecer el anticristo, nos va a perseguir, nos va a disparar. No hay ninguna instrucción para la iglesia en todo el Nuevo Testamento para pasar la gran tribulación. Por supuesto que la iglesia ha pasado tribulaciones, pero se nos dice que esa tribulación es para desarrollar, ¿qué cosa? El fruto del Espíritu llamado paciencia. No purificarnos, sino que desarrollar paciencia. Perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Recuerden, el capítulo 5 habla del día del Señor, que es otra manera también de llamar al tiempo de la gran tribulación. Al tiempo de la gran tribulación. El profeta Sofonías en el Antiguo Testamento, si quiere anotarlo, capítulo 1, versículo 14 y 15, habla de este día y muchos otros más. Pablo vuelve a decir que el día del Señor, el versículo 9, eso. Porque no nos ha puesto Dios, después de explicar el día de la ira, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él.
Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estaba esta iglesia en tribulación. Este fue un periodo de mucha tribulación de la iglesia en el tiempo apostólico. Posteriormente, la iglesia primitiva también sufrió inmensa aflicción y persecución. La iglesia a lo largo de todos los siglos ha sufrido persecución. No se olviden ustedes en Europa, la ferocidad del catolicismo romano destruyendo, ¿no es cierto?, la iglesia, quemando a hermanos nuestros por centenares. Es parte de tribulación, pero no es la gran tribulación. Ese periodo, al igual que las tribulacionitas que nosotros pasamos, tribulacioncitas que nosotros pasamos, ¿ya? Por las cuales lloramos tanto, ay, después, no, que usted no entiende todo lo que yo he sufrido. Sí, hemos sufrido, pero no le pongamos tanto, ¿ya? No le pongamos tanto. A nadie aquí lo tienen un cepo y le están pegando, no, ¿ya? Entonces, pero pasamos nuestras tribulacioncitas, todas esas tribulacioncitas que pasamos, ¿ya? Son para desarrollar paciencia en nosotros. Paciencia en nosotros. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en definitiva el Señor está desarrollando su carácter en nosotros. Y una de las cosas más importantes que el cristiano debe desarrollar es la paciencia. Porque de ahí viene mucho de lo demás. Entonces dice el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. La fuente de la esperanza de la iglesia ha sido siempre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice, los que quedemos, los que hayamos quedado, nos reuniremos con Él en las nubes del aire. Así como Él vivía pensando que el regreso del Señor Jesucristo para esta primera parte del regreso, que es el rapto, en la cual Él viene por nosotros, y la segunda parte Él vendrá con nosotros, pero esta primera parte es la bendita esperanza que nosotros también esperamos. La bendita esperanza implica todo, rapto y segunda venida, pero la que estamos esperando, la parte que estamos esperando nosotros es esta, justamente que Él nos saque de esta situación. Y eso debe ser el motivo de aliento principal que nosotros como hermanos debemos tener unos con otros en nuestras tribulaciones. Era el aliento que los hermanos tuvieron y han tenido a lo largo de todos los siglos. Como siempre les digo, y como dicen los curaditos, con todo respeto, si tú perdiste el trabajo por razones injustas o te enfermaste también sin toda tu vida, ¿no es cierto? Te cuidaste los pulmones, no fumaste ninguna cosa y te sale un tumor al pulmón y no tienes respuesta y estas cosas. Por supuesto que tenemos que buscar al Señor en oración y rogarle Él tenga misericordia y nos sane, nos dé un empleo, nos dé todo. Pero esas promesas son las que tú tienes que pedir al Señor y estar sujeto a su voluntad. Él no tiene obligación de darte muchas veces lo que nosotros pedimos. Él ya nos dio algo maravilloso que no estaba obligado a darnos y que cubre todos los daños y perjuicios. Oye, suelten esa guagua. Toma, aquí está la correa. Ah, no, verdad que no puedo decir. Los daños y perjuicios que podamos nosotros tener en el tiempo. Y eso dice que es la bendita esperanza. Yo no te puedo prometer necesariamente que se te va a sanar tu pulmón. No puedo prometerte, como muchas veces nosotros con buenas intenciones suelen decir algunos, no, mira, si Dios te sacó de esto, tiene algo mejor para ti. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasa si es a lo mejor no? ¿Qué pasa si entonces tienes un trabajo inferior incluso al que tenías? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces iba a decir, bueno, el Señor, yo creo que esto es pasajero, seguro que después de esto, pero te va a pegar el gran salto. Dile al que está a tu lado, Dios te va a dar prosperidad. Y empiezan con esas cosas, ¿no? Y empiezan con esto y el pensamiento positivo, que es el esoterismo, pero a rabiar metido en la iglesia. Eso no puedo prometerlo yo. Lo que sí puedo prometerte y en lo que nos podemos alentar, pase lo que pase, incluso si llora la guagua, el Señor viene por nosotros. El Señor viene por nosotros. El Señor nos va a redimir en esa última parte que queda, que es la redención por medio de la resurrección. También vemos en Apocalipsis 3, Apocalipsis 3:10.
la promesa que le hace el Señor a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel. Los tres primeros capítulos, una cosa que es importante, Apocalipsis tiene 22 capítulos. Los primeros 3 capítulos son los mensajes a las iglesias. Póngame atención acá. Los mensajes a las iglesias, los 3 primeros capítulos. Iglesias reales que existieron en aquel tiempo. También mensajes que pueden tener una aplicación en el tiempo. Y también pueden tener una aplicación a las épocas que la iglesia ha vivido. Nosotros estamos en la última, por si acaso, en la Odisea. Una iglesia más bien tibia, no comprometida, tibia. Y basta con ver nuestra propia vida para saber qué exactamente es en lo que nos encontramos. Pero el mensaje a la iglesia de Filadelfia representa el mensaje a una iglesia fiel que dice el Señor en el capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay una hora de la prueba que también llama ahí, de la cual esta iglesia fiel es sacada, ¿no es cierto? Entonces, el capítulo 4 de Apocalipsis, les decía, entonces, en estos 3 primeros capítulos, los mensajes a las iglesias, la palabra iglesia aparece 19 veces, en 3 capítulos, 19 veces. Y después no hay ninguna mención a la iglesia, hasta el capítulo 20. Todo ese es el periodo de la gran tribulación, con lujo de detalles. Revelación que tampoco tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, su escatología también, aunque importantísima, no fue completa porque le faltaba Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis lo escribe Juan y al momento de escribir, Pablo ya llevaba por lo menos 2 décadas en la presencia del Señor. Entonces dice el capítulo 4, versículo 1, algo que revisamos también cuando analizamos el libro de Apocalipsis. Dice el apóstol Juan, después de 19 citas a la iglesia, 19 citas de la palabra iglesia, después de eso, y se acaba con la última iglesia, la Odisea, que es la iglesia tibia, dice, después de esto miré. La palabra, recuerden ustedes los que hicieron el estudio de Apocalipsis hace un par de años atrás, esa expresión es la expresión metatauta, significa que ha finalizado por completo un periodo y comienza un periodo completamente distinto. Un periodo completamente distinto. Es la expresión metatauta, significa que ha finalizado un periodo de manera completa. Por ejemplo, los jóvenes que están en la universidad y que han tenido problemas con algunos ramos, ellos de repente dicen, ¿en qué curso estás tú? Mira, tengo ramos de segundo, estoy en tercero, pero tengo ramos de segundo. Eso no es metatauta. Metatauta sería que está completo el año o segundo año y estoy en tercero. El nuevo periodo es tercero. Pero si tienes algo rezagado, significa que no está completamente cerrado el periodo. A eso se refiere esto, es decir, todo lo anterior ya pasó, se cerró ese ciclo, es una situación o un carácter definitivo. Y dice, después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán otra vez después de estas, de los anteriores. Eso, hermanos, es una figura clarísima de la iglesia saliendo y no viviendo la gran tribulación. Porque de ahí en adelante comienza una visión en el cielo donde se ve a Jesús primero como cordero, después, ¿no es cierto?, como cordero inmolado, y posteriormente, inmediatamente comienzan el primero de los 3 juicios que le vienen sobre este planeta, que parte con los sellos, las trompetas y las copas. Son 3 juicios gigantescos que van todos increciendo, ¿no es cierto?, pero el día de la ira comienza ahí, con la salida del anticristo en el capítulo 6, versículo 1, cuando se abre el primer sello. El primer sello. Entonces, ¿dónde está la iglesia representada en el apóstol Juan? No está aquí. No está aquí. Dios, el Señor Jesucristo, para darle esta revelación a Juan, esta visión
detalladísima de lo que le dijo a Daniel en el capítulo 9, 27, de lo que dijo Jesús en Mateo 24, Juan, el apóstol Juan, el último apóstol, el único que murió por causas de edad o vejez, todos los demás fueron martirizados, recibe la información específica de lo que va a ocurrir en este tiempo de la gran tribulación. De ahí en adelante no aparece más el nombre de la iglesia, ni siquiera la iglesia se le pide evangelizar durante todo el periodo, ¿no es cierto?, de la escritura de las cartas. No hay alusión a que la iglesia siquiera participe en el evangelismo en este periodo. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. Ya no está. Finalmente, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 al 18. Esto lo vamos a tratar más profundamente la próxima semana, pero con esto quisiera terminar el día de hoy, con esta enseñanza, que más bien que un sermón propiamente tal, es una enseñanza que nosotros debemos tomar, asumir, creer, vivir, y que debe tener una consecuencia en nuestra vida. Y esa consecuencia es, como dijo el Señor Jesucristo, buscar la santidad, buscar la santidad. Buscar la santidad, evangelizar, llamar al arrepentimiento, hacer obra de evangelista. Capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir en el griego es la palabra acostarse. Por lo tanto, se está refiriendo al cuerpo. El cuerpo dice que está acostado, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gran pregunta de los hermanos de Tesalónica era, ¿qué pasa con los hermanos que ya murieron si el Señor viene? Y esa es la explicación, y esa es la razón de la respuesta de Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, por supuesto, la venida en la primera parte, que es el rapto, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, que es lo que escucha el apóstol Juan en el capítulo 4:1, el sonido también de la trompeta, ¿no es cierto?, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ahí está la palabra, harpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la enseñanza clarita del rapto, del arrebatamiento de la iglesia antes de este periodo de gran tribulación. Hay que torcer inmensamente las escrituras para decir que la iglesia sale a la mitad de la tribulación, porque la mitad de la tribulación significaría entonces que los sellos no son partes de la ira, y los sellos sí son partes de la ira. Y quedaría, ¿no es cierto?, que la iglesia es librada de las trompetas y las copas, situación que no aparece tampoco en ninguna parte de la Escritura. Entonces, nosotros como iglesia debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. ¿Sabes por qué también nosotros debemos alentarnos unos a otros con estas palabras? Porque piensa que la gran mayoría de la iglesia del Señor Jesucristo que comenzó en el libro de Hechos ya está en la presencia del Señor. Faltamos pocos para completar el número de la elegida. Faltamos pocos. La gran mayoría de los hijos de Dios ya están en la presencia del Señor. Ellos están esperando que se complete el número que el Señor tiene predeterminado de antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que termine el ciclo de la iglesia y la iglesia pase de desposada a esposa. Se celebren las bodas del Cordero y venga a reinar con Cristo en una fase terrenal de 1000 años y después por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Esa es la historia, hermanos, y por eso es que alentémonos unos a otros, regocijémonos en el Señor,
Vivamos con gratitud, seamos agradecidos en todo momento, que las tribulaciones pasajeras que pasamos, ¿no es cierto?, cumplan el propósito de desarrollar en nosotros un carácter cada vez más semejante a Cristo. La iglesia no pasa por la gran tribulación, lo digo con la mayor de las certezas, amparado absolutamente en la Escritura. Lo que hemos hecho es solamente una parte de toda la vasta información que existe al respecto. La bendita esperanza que consiste en el regreso de nuestro Señor Jesucristo para reinar, tiene un comienzo, que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Nos ponemos de pie para orar?